Continuamos acá con Gretel. Realmente un lujo tenerla hoy a Gretel Ledo hablando acá en los estudios de Radio Cultura 97.9. En este sábado de enero tan particular, un enero de un año que va a ser electoral, de un año en donde se van a discutir muchas políticas públicas y donde todos vamos a estar hablando de política, de economía, porque además es lo que nos está tocando todos los días el bolsillo, ¿no? Todos los días cruza nuestra vida cotidiana la economía, la política, y creo que este año va a seguir mucho más todavía, con todas las cosas que van a pasar. Gretel, terminamos hablando un poco de la producción en el bloque pasado, pero me interesaría saber cómo estás viendo vos una nueva matriz productiva, ¿no? Porque por un lado hace falta para fomentar la producción, hace falta recursos. Por otro lado, estamos en un país en donde los recursos no están, son muy escasos, hay que hacer déficit cero, y el gobierno está recortando a mansalva todo tipo de recursos. Hasta hay problemas entre ministros por la falta de giro de plata, de guita que se están que está generando el Ministerio de Hacienda, ¿no? El Ministerio de Nicolás Dujovne. ¿Por dónde encontramos, por dónde le buscamos la punta del ovillo a esto, ¿no? Porque por otro lado tenés 400.000 millones de pesos que se destinan a planes sociales que no se pueden cortar porque son planes sociales y de eso vive mucha gente. Pero vamos a seguir pagando planes sociales por gente que no tiene actividad laboral, que no cumple una actividad económica. ¿Cómo salir de eso también, no? Bueno, muchos politólogos hablan del macrocefalismo estatal. ¿No? Cuando ya el Estado es macrocefálico, no es raquítico ni tampoco macrocefálico, habría que buscar un Estado atlético, ¿no? Como decía Oscar Oslak. En este Estado atlético tiene que haber una conciencia y el desarrollo de cultura de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica. Y es importante cuando un joven se forma y dice, bueno, ¿por qué te formas? Primeramente porque cada uno busca la superación personal, pero por supuesto una mejoría, darle un futuro a su propia vida, a su entorno, a su familia, generar una familia. Ahora, ¿qué pasa cuando uno se forma, se prepara y las condiciones necesarias no se dan para ese desarrollo a nivel individual? Ahí se genera la famosa crisis y uno coloca en la balanza, bueno, si está el de enfrente que no trabaja ni estudia y cobra un plan social, ¿por qué yo me tengo que esforzar por superarme? Entonces, a veces uno se pregunta quién es el culpable, ¿no? El que le da de comer o el que recibe esa situación. Cuando uno primero genera, digamos, una entrega. Ahora, primero, segundo, tercero, cuarto, un año, 2 años, ya llega un momento donde la persona ya se coloca en un nivel de empoderamiento, de ejercitar un derecho que primeramente fue una pequeña dádiva y después se torna en un reclamo hacia el Estado. Entonces, esta retroalimentación constante hace que haya una adolescencia de un gobierno actual que primeramente dijo, esta área vamos a trabajarla, y termina hoy, vemos en términos claros lo que fue el presupuesto 2018 aprobado para lo que es este año, y Carolina Stalin es una de las mayores beneficiarias, ¿no? Claro, porque no se ha tocado justamente esa partida. Se están destinando enormes recursos, casi 400.000 millones de pesos, a financiar planes sociales, AUH, planes Argentina Trabaja, planes Ellas Hacen, Más Trabajo, no sé, todos los nombres que tienen estos planes, para gente que no trabaja. Por ejemplo, el plan Ellas Hacen o Argentina Trabaja termina, ¿sabes en qué termina? En que los beneficiarios barren las veredas o limpian las municipalidades, ¿no? Vos sos beneficiario, cobrás ese plan, son 5.000 pesos, y el intendente te usa para que le limpies la vereda o hagas un trabajo de muy baja calificación laboral, como si fueras un empleado municipal. Digamos, pasás a ser un empleado municipal de baja calidad, de muy baja calidad. Eso no tiene ningún efecto económico, porque eso no lo hace mejor al beneficiario del plan social, sino que lo hace peor, lo hace más dependiente, lo hace menos calificado y menos productivo. Entonces, acá hay que dar la vuelta, hay que revertir la ecuación, y ese beneficiario del plan social, esto es una idea que siempre hemos sostenido en unas cuantas verdades, tiene que ser un beneficiario que se comprometa por obligación del Estado, no por
digamos, por voluntad propia, porque la voluntad lamentablemente en la gente mayormente no está, sino por obligación del Estado, tiene que comprometerse a cumplir con un curso de capacitación para el sistema productivo. Tenemos, como decías antes, un montón de áreas productivas por explorar, que el gobierno las debería fomentar de alguna manera, y esas áreas productivas van a requerir de mano de obra. Hoy un empresario que quiere contratar mano de obra argentina no lo puede hacer, termina contratando un venezolano, un colombiano. Esto pasa mucho en el comercio, sobre todo en los servicios. Fíjate, los bancos, la gente que te atiende son todos de otras nacionalidades. En la construcción pasa con los paraguayos y los bolivianos o los peruanos, pero en la digamos, en la actividad industrial hay muchas pymes que, 26.000, leí en un trabajo de otro día, que no pueden contratar mano de obra argentina porque no hay mano de obra calificada. Y sin embargo tenés 4,5 millones de muchachos y muchachas que reciben planes sociales y no tienen capacitación laboral. Hay que hacer un plan integral de capacitación laboral. Creo que lo hemos hablado esto fuera de micrófono vos y yo, y creo que coincidíamos en todo, ¿no? Y me imagino haciendo algo así, y realmente creo que es una epopeya nacional que podríamos llegar a encarar, ¿no? Yo insisto en que hay que tener una visión más estadista de cuál es el perfil productivo que le queremos dar a Argentina. Claro. ¿Dónde queremos llegar? Y esto pareciera muy visionario, pero si uno no tiene sueños altos, es difícil que pueda llegar a alcanzar lo inmediato. Entonces, la medida de tus sueños es la medida de donde uno quiere llegar a proyectarse, a realizarse como persona y como país, como nación, ¿no? Exactamente. Entonces, claro. Argentina tiene que tener una identidad productiva de exportación y que diga, bueno, estas son las necesidades puntuales para poder repotenciar ese mercado productivo. Si Argentina quiere posicionarse en exportar energías renovables, si Argentina quiere posicionarse en toda la industria vitivinícola, quiere, bueno, en todo lo que es pesca, tenemos recursos marítimos impresionantes, turismo, bueno, todo lo que es minería, ni hablar. Bueno, ahora estamos recién, hace ya un tiempo, trabajando en lo que es minería sustentable, más que nada con todo el eje que se está dando hacia el cuidado del ambiente. Creo que también lo que fue la cumbre, digamos, del protocolo, digamos, el protocolo de París, el acuerdo de París con la lucha contra el cambio climático, y cómo Argentina se posicionó también en ese aspecto, hizo que de alguna manera todo lo que es el desarrollo productivo se haga en paralelo, digamos, en asociación directa con el cuidado del ambiente. En este sentido, si podemos visionar cuáles son los bienes y los servicios que nosotros como país queremos exportar, pero no simplemente para generar recursos, sino para posicionarnos, ¿no? A nivel liderazgo. Tenemos que apuntar a un liderazgo. Fíjense que una de las mayores preocupaciones que arrojó el G20, además del tema de la violencia de género contra la mujer, fue la revolución tecnológica que hoy estamos viendo a nivel global. Entonces, cuando analizamos los métodos tradicionales de producción y analizamos los patrones y los marcos de protección a nivel laboral en torno a la metodología que hoy tenemos, hace que de alguna manera digamos, bueno, Argentina sigue manejándose con los mismos métodos de la revolución industrial prácticamente, en términos de ausencia de reforma del mercado laboral. Eso hace que sea más costoso para la industria local, hace que a medida que se quiera introducir cualquier tipo de reforma de mejora de competitividad, se genere un caos y un clímax bastante tenso, no solamente a nivel sindicatos, sino a nivel del sector productivo. Y volvemos a lo mismo. Si queremos realmente, estratégicamente, liderar una beta, un lugar, un sector, un nicho productivo a nivel global, en función de eso es que hay que empezar a generar el mapeo no solamente de puestos de trabajo, sino académico. Entonces, si queremos, por ejemplo, liderar un sector puntual, vamos a poner energía solar, queremos liderar un sector puntual, ¿no? A nivel región, o todo lo que es los nuevos métodos tradicionales para revolucionar la energía actual que hoy tenemos, para reemplazar todo lo que es hidrocarburos. Bueno, entonces tenemos que crear oficios, tecnicaturas, universidades que sean acorde a generar valor, empoderar y generar valor en nuevos jóvenes para que mañana puedan liderar ese sector productivo. ¿Me Exacto, explico? Claro. Entonces, tiene que ser al revés. No es que uno dice, bueno, ¿qué querés estudiar? No, ¿cuáles son las necesidades? Si yo vivo en Patagonia,
estas son las empresas con un acuerdo que tiene Estoy totalmente de acuerdo. Acá tiene que trabajar el sector académico, el sector público y el sector privado. Esa triangulación haría una especie de mercado totalmente mancomunado, no solamente para el desarrollo individual del joven, de la persona que mañana forma una familia, y no que tenga que terminar de formarse en Buenos Aires, porque ahí es donde generamos esa famosa fuga y esa extrañación, ¿no? Porque de alguna manera terminamos expulsando a nuestros jóvenes del interior del país para que se terminen de desarrollar por una cuestión de asimetría en igualdad de oportunidades a nivel universitario, a nivel laboral, a nivel social, en todos los aspectos, y artístico ni hablar. Cultural es una cápite totalmente distinto y peor. Entonces, Gretel, sí. Eso es lo que estamos hablando. Estamos diciendo que la respuesta es: ¿cuál es la visión que tenemos estratégica? ¿Qué nicho queremos liderar a nivel mundial, o por lo menos a nivel regional, ¿sí? De aquí a 20 años, y en función de eso reprogramar la oferta académica, la oferta de oficios, eso es lo que hay que hacer. Es al revés el proceso. Exactamente, sí, hay que ponerse los objetivos claros en materia productiva, y a raíz de eso hay objetivos que ya son claros. Por ejemplo, nosotros sabemos positivamente que en los próximos 30 años vamos a tener una producción en auge en vaca muerta. Por ejemplo, eso ya es un dato de la realidad. Después sabemos que tenemos un gran potencial en minería, en el litio, en el norte, en una enorme cantidad de minerales que tiene la Argentina hoy subexplotados. Sabemos que tenemos una potencialidad en alimentos impresionante, que podemos tener una potencialidad muy, muy importante en informática, en programación, etcétera. Agroquímicos, energía nuclear. Agroindustria, ¿no? Bueno, ni hablar los alimentos, las cadenas productivas de las economías regionales, todo lo que hace la metalmecánica vinculado incluso con la minería, con el litio, el auto eléctrico. Todo eso tenemos que programarlo y hacer una programación, un planeamiento estratégico que tiene que ser parte de un acuerdo nacional también. Y en función de eso, ofrecer el menú de capacitaciones tanto a los chicos que tienen la suerte de egresar del secundario como a aquellos que no tuvieron la suerte y que se les puede dar una terminalidad educativa y crearlos o formarlos en oficios que van a requerir todas esas producciones en el futuro. Y para eso se puede articular con las empresas que tienen capacitadores, con los sindicatos que también tienen capacitadores y que van a verse beneficiados por la integración de más trabajadores a sus plantas sindicales, por las ONGs que hoy se dedican a la capacitación en términos actitudinales, por la escuela pública, es decir, una cantidad de instituciones se podrían integrar a este gran proyecto nacional de refundación de una clase trabajadora nueva, y además con una reforma laboral, porque si no hay una reforma laboral, está visto que hoy es muy difícil tomar a un empleado en la Argentina con estos niveles de costo laboral que hay. Y esto tiene que, por un lado, tener una mirada amplia de los sindicatos, y por otro lado, las empresas también tienen que empezar a mirar, para poder beneficiar a los trabajadores y los sindicatos, otro tipo de distribución de los salarios, ¿no? Rediscutir la distribución de los salarios, porque no solamente se le puede pedir el esfuerzo a los sindicatos, sino también a los empresarios. Hay que ir a un sistema económico, de economía social de mercado, en donde también los trabajadores se vean beneficiados con el éxito de la empresa y con la productividad de la empresa. Bueno, eso que estás mencionando tiene que ver con la participación en ganancias, ¿no? Donde yo soy un partidario de las eso, utilidades, claro. que exista un mecanismo, digamos, que genere, digamos, una especie de empatía del trabajador para poder producir más mes a mes, donde si este mes la empresa generó, les fue muy bien económicamente, pueda participar en las ganancias en un porcentual, ¿no? En un porcentual. Sea partícipe. Entonces, de alguna manera, eso hace que el trabajador no se coloque por debajo de, digamos, con una mentalidad de estoy laburando para el patrón, sino que, digamos, se embandere de la propia empresa, ¿no? Es como que se pueda consustanciar con el éxito de la empresa como un socio más. La clase trabajadora
es una parte más de la producción y por lo tanto tiene que tener su participación en la utilidad de esa producción. Esto no significa ir contra los empresarios, esto hay que ponerlo en la mesa en un plan en donde los empresarios se beneficien con algunas cosas, como un régimen más flexible en el tema de aportes patronales o en el tema de accidentes de trabajo o de indemnización por despido, en donde haya una cierta flexibilización, donde los sindicatos a este tema les cuesta, pero al mismo tiempo los sindicatos se van beneficiados con otra discusión salarial. No podemos estar siempre viendo cuál va a ser la paritaria para ir corriendo detrás de la inflación, ¿no? Es decir, creo que tenemos que pasar un poco al frente y tomar el toro por las astas en la discusión de un gran pacto nacional político, económico y social. Pero ¿sabes cuál es el gran problema, Mariano? Que nosotros cada 2 años estamos queriendo convalidar la gestión de turno, ¿me explico? Entonces, las elecciones de medio término se han constituido una especie de voto confianza, voto censura para el presidente. Tengamos en cuenta que inicialmente Mauricio Macri dijo, no, en las elecciones de medio término no voy a cometer ningún tipo de injerencia, y sin embargo, si no se ponía al hombro las elecciones, realmente no se llegaba a demasiado buen término, porque termina sopesando cómo le está yendo, digamos, a nivel interno. Un poco le pasó a Donald Trump también, claro. Lo mismo. Entonces, hay que cambiar muchas cuestiones. También a nivel electoral, no puede ser que cada 2 años estemos en elecciones permanentes. Es imposible trazar, estamos hablando de políticas, recién estamos hablando de Argentina de aquí a 20 años, o en Europa, como estaban trabajando una estrategia Europa 2020, siendo prácticamente inicio del 2010. Entonces, ¿con cuánta menos razón estamos hablando aquí de cada 2 años estar en elecciones permanentes? Es imposible gobernar, es imposible porque ¿cuál es el gran problema acá? Más allá de que establezcamos, digamos, una visión de hacia dónde vamos con país, ¿qué te asegura que el político que venga luego, el color político que sea, no respete ese gran pacto? Entonces, bueno, hay que generar los consensos en la gente. No, pero te explico cuál es el tema. Acá hay una cuestión. Hay 2 tipos de política en Europa. Están las políticas comunitarias y están las políticas intergubernamentales. Las políticas comunitarias, por ejemplo, son las políticas agrícolas, ¿sí? Hay otras políticas que todavía continúan en la toma de decisión última en cabeza de los propios estados, como en materia de seguridad, ¿no? Y, por ejemplo, en materia fiscal no hay una gran política fiscal europea, que es una de las cuestiones pendientes. Tenemos el tema monetario, tenemos una política común con el tema del euro, ¿no? Obviamente que no tienen estos grandes trastornos que tenemos nosotros, porque hay un tipo de cambio fijo, si se quiere. Entonces, las grandes políticas comunitarias, como el caso, por ejemplo, agrícola, por no decir uno, hace que, independientemente de los cambios de gobierno a nivel interno de cada uno de los estados, se mantenga un patrón común. Entonces, a nivel comunitario, esta es la política, ¿no? Desde transporte, todo lo que es mercancías, personas, hay protocolos que se respetan a nivel comunitario. Entonces, acá tiene que haber temas que sean comunitarios. Claro. Tiene que haber temas que no son negociables. Que pase el color político que pase, no pueden, son irrenunciables, son imprescriptibles y no pueden ser modificados. Son como la Constitución Nacional, digamos. Exactamente, claro. ¿No? Son cuestiones preexistentes, como las provincias son preexistentes. Pactos preexistentes que se respetan. Entonces, esto que te estoy mencionando son cuestiones que no son negociables en términos políticos. Entonces, eso va a ser la atracción de inversiones. Claro. Porque vos como multinacional, ¿dónde voy a poner la guita para hacer una inversión en minería? No, bueno, en Argentina, este marco normativo... Y lo aprobaron todos. Que es la ley. En su momento, recuerden, por favor, el año de lo que fue la ley de inversiones mineras. ¿Recuerdan con Menem? ¿Sí? Exacto. Sí, Él creó un marco normativo en ese momento puntual y se desarrolló la minería de tal o cual manera, ¿sí? Con la ley de inversiones mineras. Bueno, había un marco. Después vino otro gobierno y empezó a tocar con el tema de regalías, bla, bla, y se empezó a afectar ese marco normativo. Acá está vilipendiada la norma. No existe norma positiva. La ley cambia todo, o sea, existe lo que es lo consuetudinario. Entonces la costumbre constantemente está, ustedes saben lo que es la costumbre contra legem. Acá estamos con costumbre contra legem permanentemente. Hay una ausencia de respeto hacia las instituciones. Y la institución formal, por excelencia, es la ley. Cuando no se respeta la ley, no se respeta. La Carta Magna, que es la Constitución Nacional, no se puede
hablar de un escenario de previsibilidad económica, porque lo primero son las instituciones, que es la Constitución Nacional. Gretel, realmente es un placer este diálogo que estamos teniendo. Nos van a quedar 10 minutos ahora. Me quedo muchísimo con la idea tuya que comparto plenamente, que la hemos siempre enarbolado aquí en Unas Cuantas Verdades, esto de fijar un horizonte productivo, una estrategia productiva, una identidad productiva para el futuro de la nación y en función de eso aplicar los recursos y la educación, todo el sistema educativo de formación laboral para poder cumplir con ese esquema productivo, siempre dentro de también un pacto que tiene que haber de ordenamiento de la macroeconomía, porque sin ordenamiento de la macroeconomía va a ser muy difícil, ¿no? Pero creo que todo eso en conjunto con un gobierno con miras amplias, con miras de grandeza, con un estadista creo que se puede lograr. Después venimos con 10 minutos de Gretel Ledo y qué va a hacer en el futuro.